Iniciamos nuestra edición del día de hoy con este tema, Lo que Dios quiera, de J Balvin. Con ese tema iniciamos nuestra edición del día de hoy. Como siempre, mire, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto a través de esta señal 1400 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia y otras emisoras que se enlazan a nuestra señal a partir de este momento. Nancy. Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esta amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1400 AM de La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, y les comento, ¿recuerdan ustedes toda esta acción, esta campaña que el gobierno ha denominado Puño de Hierro y que ha permitido pues detener a varios funcionarios del gobierno, de este gobierno, vinculados al PSUV, entre ellos dos alcaldes, varios diputados y también otros funcionarios de rango medio y bajo vinculados presuntamente a operaciones de droga y a operaciones de comercialización irregular de derivados del petróleo. Pero el diputado de la Asamblea Nacional Legítima, José Luis Pirela, diputado de esta asamblea, ha venido alertando y llama a la preocupación frente a esta acción, porque él predice que viene ahora la arremetida contra la oposición. Y lo tenemos aquí en contacto con Siempre Venezuela para conversar sobre estas denuncias que él hace y sobre todo esta alerta, este señalamiento que hace. Muy buenas tardes, diputado José Luis Pirela, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Ratificaron la adjudicación del rojo, aun cuando en Apure no gobierna ni rojo ni azul, en Apure el gobernador es Gentil Duarte. La revancha de Barinas, que los dejó expuestos, no tanto por la importancia electoral de Barinas, sino por la importancia semiótica, por la significación de ser la cuna del chavismo y porque había un hartazgo regional definitivamente muy alto. Luego, la tercera etapa de la búsqueda de legitimación la acaba de abortar el propio régimen cuando liquida con una acción burlesca la posibilidad de convocar el referendo revocatorio. Pero al lado de este tema están otros temas. Está el tema de la disputa territorial, los hechos que se están produciendo recientes en Barranca del Orinoco, en Bolívar, en Amazonas, la persecución contra las etnias, los Pemones, los Yanomami, etcétera, los hechos del Táchira, de Apure, de Guárico, la fuerte presencia de los carteles del narcotráfico en el Zulia y fundamentalmente en el sur del lago y Perijá. Es decir, en Venezuela hay dos hechos muy importantes que están claros. Uno, está roto el esquema de defensa de la soberanía. Dos, está roto el monopolio de las armas en manos del Estado y hay disputas armadas en diferentes partes del territorio, incluido Caracas, donde el Coqui y compañía han dado demostraciones muy claras para el mundo de lo que está pasando. Y frente a todo esto, el reciente desmontaje de la solicitud del revocatorio expresa un hecho que no es visible, tan público, pero es la conflictividad interna que hay en el vértice del chavismo y de las cúpulas rojas. Evidentemente la lucha por el control del territorio tiene que ver con la presencia de la delincuencia transnacional asociada con altas esferas del poder. Y por otro lado, entonces comienza una arremetida de conflicto interno
y hay detenciones de alcaldesas, parlamentarios, fiscales, policías en varios estados por tráfico de drogas y contrabando de combustible. Comienzo aquí a entrarle a tu pregunta. ¿Es esto nuevo en Venezuela? Sí, comienzo mi respuesta con una pregunta. ¿Es esto nuevo en Venezuela? Que las altas esferas hayan vínculos con temas de narcotráfico o de contrabando y control de combustible. Bueno, mira, empezando el periodo de esta asamblea del 2015, en el propio 2016 de instalación y 2017 hubo muchos debates sobre el tema de la penetración del narcotráfico en las altas esferas del poder. Familiares del entorno presidencial, el caso de los Flores, las confesiones de Walid Makler, donde señalaban ministros, gobernadores, familiares del entorno presidencial, algunos militares, la adquisición de una línea aérea, el control de puertos como Puerto Cabello, todo eso formó parte de los grandes debates escandalosos en el país en el año 2016-2017. Diputado. Ahora, las detenciones se dan en torno a gente del oficialismo. Entonces, la detención de gente del oficialismo tiene varias implicaciones políticas. Guerra de carteles, guerras en el cogollo que se están golpeando abajo, sacrificando y pasándose factura, y obviamente que el régimen no se va a quedar. El régimen no se va a quedar con el golpe, digámoslo así. Sí, el costo político, pudiéramos decir, de estas decisiones. No, evidentemente que tiene un altísimo costo político, pero no estemos hablando, el régimen inventa el tema Operación Mano de Hierro para justificarse frente a la opinión pública y para desmarcarse de los funcionarios. No, esos funcionarios que están traficando droga, están traficando la droga de alguien con poder. Esos funcionarios que están contrabandeando gasolina hace tiempo, hace años, están traficando esa gasolina con poder. Y entonces la cúpula es al revés, porque el análisis que mucha gente quiere hacer es el del show, pero es que ese show lo montan es para que las ramas no te dejen ver el bosque. Y precisamente el bosque es lo de fondo, y lo de fondo es el conflicto que hay en el cogollo rojo, en la lucha por la disputa de control territorial y de los controles de los negocios turbios, vale decir, el narcotráfico vinculado al terrorismo. Pero además, en esas disputas están interviniendo factores internacionales. ¿Por qué? Porque hay un problema de orden geopolítico, y es que hay un proyecto político continental autoritario, soportado en una alianza con sectores de la delincuencia transnacional. Ahora, hay que ser bien ingenuo para no saber cómo actúa este régimen y no estudiar lo que han sido sus antecedentes. Evidentemente, detrás de esta corporación transnacional criminal, detrás de esta violación de la soberanía, detrás de militantes tontos, útiles y mulas del narcotráfico, militantes del PSUV, está también el conflicto interno de poder, está la vinculación del narcotráfico con el comunismo y el extremismo, está la presencia de del cartel de los soles, está la vergüenza de la participación de dirigentes conocidos, de chivos expiatorios, y también levantarle una cortina de humo a la Corte Penal Internacional. Entonces, frente a esto, y en una arremetida, ¿cuál es la arremetida que estamos advirtiéndole al país y a la comunidad internacional? Lo hicimos en el debate, lo estábamos haciendo, lo hicimos en el debate de la Asamblea y lo estamos haciendo en este programa que tiene audiencia internacional. Vienen los pases de factura. ¿Por qué? Porque el régimen quiere igualar ahora que el tema del tráfico de drogas y del contrabando de gasolina no es un tema exclusivo del oficialismo. Ahora pretende ver a quiénes va a arrastrar
a quienes va a arrastrar. Pero ¿quién puede traficar drogas en Venezuela que no tenga el amparo de sectores del poder? ¿Quién puede contrabandear gasolina en Venezuela sin el amparo del poder? ¿Quién puede traficar oro, coltán, diamantes y saquear el arco minero sin el amparo del poder? Nadie, eso no es materialmente posible. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos van a tener que montar una igualación hacia abajo, hacia el submundo de la oscuridad y del delito. Y lo que viene a mi juicio son crímenes selectivos, tanto de sectores del oficialismo que les son incómodos o parte de la disputa, y de sectores de la oposición. Y vienen falsos positivos y vienen siembras a dirigentes para vincularlos y para inculparlos. Yo te quiero hacer una distinción en este instante. No se trata de que yo esté planteando esto para ponerle una patente de corso a nadie, ¿no? El que esté incurso en un delito, que lo pague. Pero una cosa es alguien vinculado realmente a un delito y otra cosa es que por razones de interés geopolítico de un proyecto autoritario continental, de desestabilización y de luchas de poderes del submundo, aliado con la droga, aliado con todos estos delitos transnacionales, se vaya a pretender ahora sembrar a dirigentes de los sectores democráticos que no están vinculados a delitos y que materialmente no tienen ninguna posibilidad de estarlo, ¿no? Por la vía de falsos positivos y por la vía de siembra en los vehículos, en las casas, etc. E incluso me atrevo a decir que hasta algunos altos militares tienen que andar con cuidado, porque también podrían enviar un mensaje hacia unas Fuerzas Armadas donde la situación está muy movida, muy sensible, con la finalidad de atemorizar. Hay una cosa, diputado, evidentemente, pues, si hay algo que en lo que es bueno este gobierno es en eso de sembrar pruebas y sembrar y abrir procesos totalmente irregulares y violatorios del derecho. Pero hay preocupación realmente en el país. Las últimas declaraciones que hemos escuchado de dirigentes de oposición hablan de prácticamente de un desmembramiento social, político, institucional de Venezuela. Y en este momento, pues esto luce crítico porque si hay algo que aspira, que desea el país es realmente salir de esta situación. El panorama que usted nos está mostrando es que vamos incluso hasta más abajo. ¿Cuál es su visión sobre este punto? No, muy buena pregunta, te felicito, pero la conclusión última no la comparto. Yo creo que estamos en la antesala de un conjunto de contradicciones en el régimen, de un régimen que perdió el apoyo popular, que no tiene legitimidad, que perdió cohesión y que incluso en las últimas elecciones, en la parodia electoral del 21, no solo se abstuvo la mayoría opositora que ya no cree en procesos electorales amañados, sino que hasta el propio chavismo se abstuvo. Entonces el régimen está pasando por un gravísimo momento de debilidad, por un grave momento de debilitamiento y por un gravísimo estado de contradicciones que pueden desencadenar toda una cascada que desaloje del régimen del poder. Yo no soy pesimista, yo no estoy planteando el gravísimo cuadro que estoy describiendo, no lo estoy planteando en términos pesimistas con respecto a la conclusión, lo estoy planteando en términos de alerta a la comunidad internacional y de alerta a la comunidad interna de Venezuela en función de lo que puede sobrevenirse contra dirigentes de la oposición, porque si a algo juega el régimen es a meter a todo el mundo, a que la opinión pública meta a todo el mundo en el mismo saco. Todos los políticos son ladrones, todos los políticos son chanchulleros, todos los militares son ladrones, todos los policías son ladrones, es decir, a meter a todo el mundo en el mismo saco. ¿Por qué? Porque eso obedece a un diseño de control social que se llama caos. Ese diseño lo han impulsado los cubanos en muchas partes para establecer controles territoriales y controles poblacionales. Si no hay reservas morales en una sociedad, ¿con qué se va a levantar? Eso es totalmente falso. En toda sociedad hay reservas morales, en el mundo político, en el sector militar, en todas partes y en todos los sectores, incluso en los sectores de las bases del chavismo, hay reservas morales. Hay gente que no es ladrona, hay gente que no es corrupta, hay gente que le duele el país independientemente
de que tengan una concepción político-ideológica distinta a la nuestra, la nueva Venezuela tiene que ser incluyente. La nueva Venezuela tiene que ser sobre las bases de un país de todos. Entonces, el régimen es especialista en formatear el caos, pero también en meterle el dedo en la llaga y en profundizarlo. Y en sembrar desde el caos la desesperanza. No, yo estoy planteando sembrar la esperanza desde el caos. Hay un caos, enfrentémoslo, pero hay que enfrentarlo con claridad. Hay que enfrentarlo sin miedo. Hay que enfrentarlo orientando al país. Hay que enfrentarlo diciéndole al país, señores, sí hay reservas morales. No todos los políticos somos ladrones. No todos los militares son ladrones. No todos los policías son ladrones. No todos los jueces son ladrones. No todos los fiscales son jueces. El régimen está interesado en una gran charca de donde nos salpique y nos baña a todos para que el pueblo quede, digamos, cada día más desesperanzado, y la única esperanza que la gente pueda ver es un morral para ir a atravesar la frontera. No, en Venezuela hay reales posibilidades de quiebre y de relanzamiento democrático, de recuperar el país. Bueno, muchas gracias, diputado. De verdad que nos deja profundas reflexiones este análisis que usted hace sobre esta situación. De verdad que vamos a seguir profundizando sobre el tema y bueno, esperemos que estos escenarios permitan eso de iniciar ese proceso de evaluación, análisis y acción por Venezuela, para Venezuela y para el rescate de la democracia. Muchas gracias, diputado José Luis Pirela, que nos ha estado acompañando durante este mediodía. Si me das 10 segundos, te digo, sí hay esperanza, mucha esperanza, solo que tenemos que actuar con determinación y entendiendo que si no tenemos país, no tenemos nada. Bueno, así es. Vámonos a la pausa comercial musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.